Como se han dado cuenta, muchachos, no todo enunciado puede ser catalogado como una proposición. Entonces, en esos puntos hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Entonces vamos a hacer como un repaso de lo que hemos estado practicando hace un momento. Recuerda entonces qué enunciados no son enunciados proposicionales y qué enunciados sí lo son. Por ejemplo, los enunciados que están en función expresiva y apelativa jamás pueden encerrar una proposición. Te amo, soy feliz, te quiero mucho mamá, vive el Perú, silencio por favor, préstame tu cuaderno, ¿cuál es tu nombre? Jamás pueden encerrar una proposición. Tampoco los denominados enunciados abiertos o funciones proposicionales. Como ves ahí, debido a la presencia de la variable, no se puede saber si la oración es verdadera o es falsa. De tal manera, si yo digo, ella es candidata presidencial en las elecciones del 2021, esa oración no puede ser considerado un enunciado proposicional porque simplemente no se sabe quién es el ella. El ella es como la X, como hemos estado viendo hace un ratito, ¿no es cierto o no? Recuerda que tampoco puede encerrar una proposición las denominadas descripciones definidas. El actual presidente del Perú. O sea, no se sabe qué está refiriéndose con el actual presidente del Perú, ¿no es cierto o no? Entonces, tampoco son proposiciones. Claro, si yo digo, el actual presidente del Perú es Pedro Pablo Kuczynski, evidentemente ese enunciado sí es un enunciado proposicional. Claro que sí. Pero si yo digo solamente el actual presidente del Perú, ¿no? El último virrey peruano, el astronauta que pisó la luna, simplemente son oraciones, enunciados que no son enunciados proposicionales. Tampoco los sustantivos o los nombres propios, Mesa, Pizarra, Martín, José, Alejandra, Roxana, son simplemente expresiones que no guardan ninguna proposición. Tampoco pueden ser considerados enunciados proposicionales los filosofemas, o sea, las frases filosóficas. Conócete a ti mismo, la religión es el opio del pueblo, Dios ha muerto, atrévete a pensar por ti mismo. Esas son las famosas frases de los filósofos. Tampoco, obviamente, pues expresiones como la famosa sentencia de Descartes, pienso, luego existo, no son considerados proposiciones por una cuestión estrictamente convencional. Es que lo que pasa es que cuando uno lee proposiciones, muchachos, se refieren básicamente a aquellos enunciados de la ciencia. La ciencia tiene por tarea describir, tiene por tarea explicar. Entonces, de un u otro modo, la ciencia da cuenta de hechos con cierta objetividad. Las escuelas filosóficas son tan diversas que inclusive se discrepan entre sí. En cambio, la ciencia busca una serie de universalidad en el conocimiento. Entonces, se puede decir que los enunciados científicos sí son proposiciones. En cambio, los dichos, las sentencias de los diversos filósofos que han existido no son considerados proposiciones. Del mismo modo, los dichos populares, las llamadas frases célebres, a caballo regalado no se le mire el diente, ¿no es cierto? Una golondrina no hace un verano. Esas son expresiones populares que son pues dichos que no guardan ninguna cuestión con el asunto científico y por consiguiente no son enunciados proposicionales. Tampoco son enunciados proposicionales las denominadas pseudoproposiciones. Yo digo, el día es lluvioso. Sí se puede entender, el día de hoy es lluvioso. Enunciado proposicional, de hablar, ni hablar. Si yo digo, el día de hoy hará mucho calor a 30 grados centígrados. Es obvio que sí es un enunciado proposicional. Pero si yo digo, el día tiene hambre, esa es una oración absurda. Recuerda que las pseudoproposiciones son enunciados que tienen la apariencia de proposición, al menos de la manera gramatical, o sea, presenta una suerte de sujeto, de predicado, da la impresión que tiene un sentido, pero el análisis lógico da cuenta de que ese tipo de expresiones no guardan ninguna concordancia en sí mismas, son oraciones absurdas y por eso se llaman pseudoproposiciones. También los saludos o expresiones de cortesía. Hola, muchas gracias, te veo mañana, ¿no es cierto? Que te vaya bien, pasa un bonito día, que Dios te bendiga. Son expresiones
que no son enunciados proposicionales. Simplemente vienen a ser cortesías de la vida diaria que no guardan mayor interés para el aspecto de la lógica que está vinculado con el asunto de la ciencia. ¿De acuerdo? Entonces recuerda que las proposiciones, digámoslo así, se enuncian en oraciones, en enunciados, algo especiales, bastante objetivos, bastante concretos, vinculados con la ciencia, que tienen cierto rigor. Por ejemplo, si yo digo el agua hierve a 100 grados, obviamente esa es una proposición, ni hablar. Si yo digo, por ejemplo, el sol es una estrella, proposición. 2 más 2, 4, proposición. 2 más 2, 25, proposición. Alan García es el actual presidente del Perú, proposición. El sol es un planeta, proposición. Arequipa es un estado de Venezuela, proposición. Entonces las proposiciones son enunciados que tienen una vinculación bastante estrecha con la ciencia, con la cuestión informativa. ¿De acuerdo? Ahora, las proposiciones, muchachos, se clasifican, ¿ya? Y acá lo vamos a detener paso a paso, con cierta calma, cierto orden, para dar cuenta de esto. Básicamente, vamos a hacer un pequeño ejercicio, las proposiciones se clasifican de dos maneras. Tú sabes bastante de química, conoces mucho de ciencia y sabes que es un átomo y tú sabes que es una molécula, ¿no es cierto o no? Ya. En términos generales, pues digamos que la molécula es la unión de átomos y átomo vendría a ser el elemento más simple, ¿cierto? El que ya no se puede dividir, justamente en la época de los griegos, átomo significa sin división. De seguro la química actual nos habla de partículas subatómicas, pero eso no es el caso, ¿no es cierto? Entonces, átomo se entiende como lo más básico, el elemento primordial, ¿cierto? Entonces, si yo digo, por ejemplo, el agua hierve a 100 grados y el alcohol se evapora en el aire. El agua hierve a 100 grados y el alcohol se evapora en el aire. El agua hierve a 100 grados y el alcohol se evapora en el aire. Ahí, ¿cuántos mensajes hay? Dos. El primero, el agua hierve a 100 grados. El segundo, el alcohol se evapora en el aire. Como hay dos mensajes, toda esa proposición, ¿cómo crees que se va a llamar? ¿Proposición atómica o molecular? Molecular, porque es algo compuesto. Justamente las proposiciones moleculares se denominan proposiciones simples o compuestas. Ajá, muy bien, compuestas. Muy bien, perfecto. Pero si yo dijera nada más, el agua hierve a 100 grados, ¿te parece que esa es una proposición molecular o una proposición atómica? Una proposición atómica, claro. ¿Y las proposiciones atómicas qué son? ¿Compuestas o simples? ¿Qué crees? Tú sácalo por lógica, porque es una clase de lógica. ¿Ah? Simples, muy bien. Si yo digo, por ejemplo, Don José de San Martín independizó al Perú en el siglo XIX. Don José de San Martín independizó al Perú en el siglo XIX. Ahí, ¿cuántos mensajes hay? Uno, que Don José de San Martín independizó al Perú en el siglo XIX. Como hay un solo mensaje, ¿cómo se llama? ¿Proposición compuesta o simple? ¿Qué crees? Simple. Y al ser simple, ¿qué va a ser? ¿Predicativa o relacional? Lo vamos a ver, porque las simples a su vez se dividen en dos. Pero, al decir que es simple, ¿qué es? ¿Compuesta o atómica? Atómica, claro. Al ser simple, es atómica. Átomo, unidad básica. Entonces, ¿qué podemos decir, profesor? Que las proposiciones simples son aquellas proposiciones que tienen solamente un mensaje. Y como son simples, se les llama también atómicas, pero con un pequeño detalle, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, el Perú no es un país asiático. El Perú no es un país asiático. Ya, ahí hay un mensaje, que el Perú no es país asiático. Sí, seguramente hay un mensaje, pero acá una valga aclaración. Se entiende que lo que es simple ya no se puede dividir más, ¿cierto o no? Claro, lo que es átomo, bajo el punto de vista de lo que es un átomo, ya no se puede partir más, no se puede disgregar más, porque obviamente es un átomo. De tal manera que si yo digo, el Perú no es un país asiático, si lo analizamos con mucho cuidado, nos damos cuenta que ahí hay dos partes, claro.
La primera parte es, el Perú es un país asiático. La segunda parte, ¿sabes cuál es? La partícula no, el negativo, el no. Porque yo también puedo decir, es falso que el Perú es un país asiático. ¿O no es cierto? Claro, el Perú no es un país asiático, es como decir, es falso que el Perú es un país asiático. Entonces, el es falso que es una partícula negativa que se está agregando a la proposición, el Perú es un país asiático. Por consiguiente, esa expresión, es falso que el Perú es un país asiático, o si quieres, el Perú no es un país asiático, no es atómica, no es simple, ya es molecular, porque tiene algo compuesto. Entonces, ¿qué puedes inferir? De que las proposiciones simples, para que sean siempre simples, ¿serán negativas? ¿Tendrán una partícula de negación? No. Y si no son negativas, ¿qué son? Afirmativas, claro. Entonces, una proposición simple es aquella proposición que presenta un mensaje, como ves en la pizarra, tú que eres un chico que ya sabe observar muy bien, un solo mensaje, pero ese mensaje, como lo ves acá, es siempre afirmativo, jamás negativo. Si una proposición dada tuviese una partícula negativa, entonces automáticamente ya no es simple, se vuelve compuesta. ¿Me hago entender? Por ejemplo, a ver si has entendido. Si yo digo, por ejemplo, el oro es un metal, ¿simple o compuesta? Simple. ¿Y si es simple, qué es? ¿Molecular o atómica? Atómica, muy bien. Pero si yo digo, el oro no es un ser vivo. Ahí es, ajá, muy bien, ahí es compuesta, ¿ver? Porque tiene la partícula no. Como tiene ya el no, ya se hace compuesta ya. Y es molecular, obviamente. ¿Me hago entender? Me hago entender. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, las simples son aquellas proposiciones de las que ya no se pueden dividir más. Las que me dan un solo mensaje con un pleno sentido. Y como tal, ese pleno sentido es siempre afirmativo. Entonces, vemos acá estos ejemplos. Aquí vemos esta proposición, las manzanas son frutas. Y esta otra, las manzanas y peras se parecen. En ambos casos hay un solo mensaje. Y en lógica proposicional, a todo este mensaje, a todo este único mensaje, se le formaliza con P. Todo esto es P. Toda la expresión, toda. Porque hay un solo mensaje. En lógica proposicional, para cada mensaje se le pone una variable, una letra, y solo una. ¿Me hago entender? Si el mensaje se repite, o sea, si la proposición molecular, perdón, atómica se repite, entonces la letra se repite también. De tal manera que, por ejemplo, acá tenemos un ejercicio y en este ejercicio solo hay un mensaje. Y como solo hay un mensaje, entonces en este ejercicio todo esto es P, P sola. Esto es otro ejercicio. En este otro ejercicio, en este otro caso, tenemos un solo mensaje. Y como tenemos un solo mensaje, entonces todo esto es P sola. Profe, pero aquí hay dos. No, hay uno. Hay uno. ¿Por qué hay uno? Porque lo que están diciendo aquí es que se parecen entre sí. O sea, tú no puedes decir las manzanas se parecen, las peras se parecen. O sea, aquí encierra una relación entre sí, entre las manzanas y las peras. Y por ese motivo, este tipo de proposiciones se llaman proposiciones relacionales. En cambio, aquí no hay ninguna relación. Aquí existe la estructura clásica del sujeto y el predicado. Y por ese motivo, este tipo de proposiciones simples se llaman predicativas. Para que te quede más claro, veamos estos ejemplos. Por ejemplo, si yo digo, Lima es una ciudad, en todo esto, ¿cuántos mensajes hay?
Uno, claro, uno. Lima es una ciudad. Entonces, como es un solo mensaje, toda esta expresión es P sola. Porque hay un solo mensaje. Es una simple, claro. Pero ¿qué tipo de simple crees que es? ¿Predicativo o relacional? Predicativo, claro. ¿Es una simple o atómica? Predicativo. Ahora, ¿qué tienes? Lima e Ica son ciudades cercanas entre sí. O sea, lo que está diciendo es que esas dos ciudades guardan una relación, que son cercanas entre sí. Y por consiguiente, en toda esta expresión, en todo esto, también hay un solo mensaje. En todo esto grandote, en todo esto, un solo mensaje. Y como en todo esto hay un solo mensaje, entonces todo se formaliza con una variable, en este caso P. ¿Está bien? Y claro está, esta proposición es simple, seguro, seguro. Pero ¿qué simple es? ¿Predicativa o relacional? Es una simple relacional porque establece, como su nombre lo dice, una relación. Pero si yo digo, por ejemplo, como acá, Lima e Ica son ciudades. Si lo analizamos mejor, descubrimos que esta expresión no tiene solamente un mensaje, tiene dos mensajes. A saber, el primero es, Lima es una ciudad. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es, Ica es una ciudad. Hay dos mensajes. Entonces, como lo estaba diciendo, el primer mensaje es, Lima es una ciudad. El segundo, Ica es una ciudad. Entonces, como hay dos mensajes, ¿será simple o compuesta? Al haber dos mensajes, es compuesta. Claro, es compuesta. Entonces ya no es simple. Y por tanto, al haber dos mensajes, ¿se formalizará solo con P? No. Al haber dos, uno es P y el otro es la siguiente letra, Q. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se enlazan la P con la Q? A través de esta partícula que sabes que esta partícula significa una I. Es como decir, Lima y Ica son ciudades, pero en español no se habla así, se pone la E. Entonces, como esto representa una I, en lógica la I se formaliza de esta manera, quedando así. Obviamente, repito y recalco, este tipo de expresiones no son proposiciones simples o atómicas, sino proposiciones compuestas o moleculares. En cambio, estas, que solo tienen un solo mensaje, sí son cada una proposición simple o atómica. En el primer caso, es una proposición simple predicativa y en el segundo caso, una proposición molecular. Pongamos otro ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, a ver, Grau es héroe nacional. ¿Simple o compuesto? Simple, claro. Simple. Yo digo, por ejemplo, Miguel Grau es héroe nacional, así como Francisco Bolognesi. Miguel Grau es héroe nacional. ¿Sabes quién fue Miguel Grau, no? Muy bien. Miguel Grau es héroe nacional, así como Francisco Bolognesi. Ahí, ¿cuántos mensajes hay? Dos. Miguel Grau es héroe nacional, sería P, así como es la I. Francisco Bolognesi es héroe nacional, sería Q. Sería P y Q, parecido a esto. ¿Está bien? Claro que si yo digo, por ejemplo, Miguel Grau y Francisco Bolognesi son héroes nacionales, ahí también hay dos mensajes. Miguel Grau y Francisco Bolognesi son héroes nacionales, hay dos mensajes, clarísimo. El primero, Miguel Grau es héroe nacional. El segundo, Francisco Bolognesi, es héroe nacional y están enlazados por la I. Por tanto, también seguiría siendo una molecular, una compuesta molecular. Pero, si yo digo, por ejemplo, Miguel Grau y Francisco Bolognesi fueron colegas, implica de que entre ellos
Ha habido una relación de ser colegas, eran militares. Entonces, como Miguel Grau y Bolognesi fueron colegas entre sí, vamos a decirlo de esa manera, entonces ya no puede ser una proposición molecular, pues, porque hay un solo mensaje. Entonces es una proposición simple, atómica. Y por tanto, toda esa expresión, Miguel Grau y Francisco Bolognesi fueron colegas, todo eso es P sola. ¿Me hago entender? Poco a poco iremos aprendiendo eso, pero por ahora lo dejamos así. Recuerda, profesor, las proposiciones simples son aquellas que tienen un solo mensaje y siempre, siempre, siempre afirmativo. Las simples se pueden clasificar en simples predicativas, en simples relacionales. Y siempre las proposiciones simples se formalizan solo con una variable, puesto que la variable representa el mensaje justamente. Ahora bien, no confundir las proposiciones relacionales, que son aquellas que establecen, como su nombre lo dice, una relación y por tanto solo tienen un solo mensaje, con aquellas proposiciones que no son simples, sino compuestas, porque tienen un enlace y, pero encierran o relacionan dos mensajes diferentes. ¿De acuerdo? Entonces tengamos en cuenta esta primera parte de lo que es la proposición. Miremos por acá. Ten en cuenta que no son proposiciones los enunciados en función expresiva y apelativa, los enunciados abiertos o funciones proposicionales, las descripciones definidas, los sustantivos o nombres propios, los filosofemas, los dichos populares, las pseudoproposiciones y los saludos o expresiones de cortesía. Y recuerda entonces que la proposición está vinculada sobre todo con el lenguaje de la ciencia. Cuando tiene solamente un mensaje, simple o compuesta, simple. Y al ser simple, ¿qué es? ¿Molecular o atómica? Atómica, muy bien. Pero cuando tiene más de un mensaje o es negativa, ya no es simple, sino compuesta. ¿Molecular o atómica? Molecular. Esa es la cuestión.